El tema de hoy, ¿preparados? El tema es espíritu amargo. Quiero leerles, en este año, Dios va a traer muchas vidas a este lugar. Dios va a hacer cosas muy lindas en cada vida en esta casa. El tiempo algunas veces queda corto para escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo cuando le creemos. El domingo pasado escuchábamos una prédica muy linda y en ella aprendíamos cómo, aun cuando pasamos momentos difíciles, Dios nos trae y nos hace entender que Dios está trabajando con nosotros, que su mano no se ha cortado. Pero los momentos difíciles muchas veces nos pueden desenfocar del propósito de Dios. Yo quiero que en este día Dios hable a tu vida. Señor, bendice cada corazón que está acá. Háblanos, ministranos, redargúyenos de toda condición que tú quieres que nosotros entendamos para apartarnos y darnos lo que tú quieres darnos. Libro de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. ¿Cuánto lo creen? Verso 15, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. En ciertas partes del mundo, lo que para usted no es un aroma agradable, para ellos los es. Sin embargo, el aroma atrae, o el aroma también puede hacer que la persona se distancie de nosotros. Y la Biblia aquí dice que nosotros somos la fragancia de Cristo. Dice que nosotros somos la fragancia. Dice, para esto somos olor de muerte, que los que llevan a la muerte, para aquellos, para esto somos olor de muerte. ¿Para quiénes? Hay personas a las que nosotros no le vamos a agradar, pero nosotros como hijos de Dios somos la fragancia para Dios. La aprobación de Dios es la más importante. Las personas muchas veces no nos van a aceptar y muchas veces nosotros queremos, para ser aceptados, oler a lo que otros aceptan. Dice, para aquellos olor de vida, para que los lleva, olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Mientras meditaba en esta palabra, espíritu amargo, pensaba, si Dios nos ha llamado para hacer esa fragancia que lleva ese mensaje, el enemigo va a hacer cualquier cosa para que nosotros nos contaminemos. Usted sabe que las moscas siempre siguen lo putrefacto, lo podrido. Antes de la prédica anterior, mi esposa habló aquí de la miel. Las abejas nunca hacen miel donde huele mal. Si alguien ha estado en el campo sabe que las colmenas se corren, se van de donde llega el mal olor. El enemigo quiere que nosotros no seamos esa fragancia. Entonces va a usar todas las artimañas para contaminarnos. Y Dios nos ha llamado a que llevemos ese mensaje de salvación al mundo. Por lo tanto, si nosotros no olemos bien, pues las personas se nos van a correr.
Pero ¿qué pasa entonces con nuestra misma manera de ser? Contaminarnos. Y es que el diablo va a propiciar y va a permitir que muchas veces nosotros sintamos o experimentemos cosas que nos hacen sacar algo que no es lo que Dios quiere que saquemos. Este día yo sé que aquí vinieron personas quizás con muchas cargas, con muchas necesidades, con muchas aflicciones. El diablo va a hacer todo lo posible para que tú no cumplas tu propósito. ¿Y por qué quiero hablar de lo que es un espíritu amargo? Porque dice, está hablando del olor que tiene que ver el olor con el sabor. El detalle es que el olor estimula el sabor. Usted se ha fijado que cuando usted llega a una casa y huele bien la comida, siente hambre y quiere comer. Pero también se ha dado cuenta cuando en su refri se le olvida a usted limpiarla y abre la refri y huele mal y usted no quiere comer. ¿Verdad? Entonces yo quiero presentarles algo en este día. Porque el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31, habla de un sabor en particular que surge como producto de la misma condición nuestra si nosotros dejamos que el enemigo tome ventaja. Y dice, abandonen toda amargura. Quiero que le ponga atención ahí a la amargura. Porque cuando hablamos de amargura, muchos pensamos en muchas cosas menos en lo que realmente significa. Y yo le quiero presentar una pequeña gráfica aquí de los sinónimos de la amargura. Porque quizás usted diga, qué mal están los que están pasando por amargura y por eso huelen mal. Mire los sinónimos de amargura. Hiel, aflicción, pena, pesadumbre, pesar, tribulación, disgusto, sufrimiento, desconsuelo, martirio, dolor, penalidad, muerte, que es el Calvario. ¿Alguien ha experimentado amargura acá? ¿Alguien ha venido con sentimientos de amargura? El domingo pasado testificaban de experiencias que le hacen sentir amargura. Entonces se siente mal con ustedes. Usted es una persona amargada y quizás sí lo es, pero no lo quiere aceptar, ¿verdad? Porque si usted ve las definiciones, la lista casi me la puedes proyectar nuevamente, dice, ¿cuántos han llegado aquí quizás con pesar? Con aflicciones. ¿Quién ha llegado aquí con penas? Con pesadumbre, con pesares, con tribulación. Disgustos con alguien. Con un sufrimiento. O desconsolados porque lo que esperaba no se dio o no se da. Con martirio, con dolor, con penas, con penalidad. Todos estamos expuestos. El detalle aquí es que es difícil poder ser esa fragancia ante Dios cuando en nosotros hay amargura. Le quiero compartir algo más muy importante, porque fíjense que Dios es bien lindo, porque ¿por qué usa un concepto de sabor para hablar de la condición de nosotros? Le queremos mostrar una figurita porque así como que la recuerda más uno, ¿verdad? Le vamos a mostrar, eso que no lo cree es en la lengua. Y aquí en la lengua está representado los sabores primarios del ser humano, como Dios nos creó. En la parte del fondo están las glándulas que absorben o detectan lo amargo. En los costados aparecen las glándulas que detectan lo ácido o agrio. En los costados, antes de la punta de la lengua, están las glándulas que absorben lo que es lo salado y la punta detecta lo dulce. Pero en el centro de la lengua se detecta algo que no tiene nada que ver con lo otro, pero que produce placer. Cuando usted algunas veces ha comido algo, dice,
qué rico, qué sabor más delicioso, pero uno sabe, no es amargo, no es ácido, no es salado, no es dulce. Y a eso es lo que los japoneses le llamaron umami. Qué interesante que Dios usa la amargura, la parte más interna, para representar la condición de nosotros cuando nosotros nos afectamos. Y aquí Pablo a los Efesios le dice que se deshaga, que desaparezca de su vida toda amargura. Y para eso usted agarra el café amargo, algunos le echan mucho azúcar. ¿Sí? Y algunos pues odiamos. Y en lo espiritual relacionamos este sabor con la actitud de las personas. Entonces, dice, hay una condición muy importante. Cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por esto que aquí describimos, el dolor, la pena, la aflicción, lo primero que cae en nosotros es esa pesadez, ese disgusto, y de esa abundancia de lo que hay aquí vamos a sacar. ¿Cómo nos sentimos libres para llevar un mensaje de libertad, de sanidad, ¿cómo se llama? De restauración, si nosotros mismos estamos pasando por amargura? Por eso la fe es muy importante, para poder creerle a Dios, porque a pesar de que para ti es pesar y dolor el que estás viviendo, para Dios es una oportunidad para desarrollarte y bendecir y alcanzar a otros. Muchas veces hemos sido muy egoístas y en este momento de amargura, cuando pasamos por momentos difíciles, nos concentramos en nosotros mismos y nos desenfocamos de lo que Dios quiere que hagamos. Una persona que está en esta condición muchas veces no entiende que a través de lo que estamos viviendo, Dios se está glorificando. Mire, el caso de Job, le fue bien difícil entender que el carácter de Dios estaba siendo vindificado a través de la experiencia de él. El objetivo de Satanás tanto no era destruir a Job, era de alguna manera cuestionar el carácter de Dios. Y va a empujar siempre a Job a que maldiga a su Dios. Prácticamente era decirle: Job, ese Dios tuyo no es tan bueno como tú dices. Ese Dios tuyo, mira lo que está pasando, es malo. Al hacer eso, de alguna manera cuestionaba el carácter de Dios. Muchos de nosotros, a través de lo que vivimos, hay gente que va a utilizar y cuestionar el evangelio del Señor, el carácter de Dios, porque quiere de alguna manera hacer. Mira, hay gente que no quiere saber nada de Dios y está tan convencido que lo que él cree es bueno y que lo que Dios enseña es malo. Y nosotros tenemos que entender, si somos luz en medio de las tinieblas, si somos sal que da el sabor, entonces vamos a ser expuestos y cuestionados muchas veces. Y muchas veces no entendemos que esa prueba, que esa dificultad nos va a hacer mejor a nosotros y va a ser una oportunidad para testificar más de lo que es nuestro Dios. Quizá los demás no lo entiendan. Yo siempre he repetido esto una y otra veces. Enseñé muchas veces del poder sanador de Dios, pero yo dudaba de su poder. Es que usted estaba en el mundo. No, yo predicaba en la iglesia. Yo enseñaba. Y enseñaba lo que aquí dice, pero no creía en mi vida. Como muchos de ustedes que me están viendo ahí y me están oyendo acá. Usted muchas veces quisiera el milagro, pero no cree que en el milagro, porque no cree que Dios se lo va a dar. Mi esposa decía que tienes que dar en fe, tienes que pedir en fe. Anoche le compartí a una hermana, decía: muchas veces nosotros pedimos tanto a Dios, pero no creemos cuando llega el milagro. Pediste tanto y dice: ¿será? No puede ser. Oraste por tu marido para que cambiara y después cuando cambia dices: duda. Algo quiere porque es muy raro. Esto no es normal en él. De repente está bien dulcito y ha sido tan amargo. O tan ácido, tan agrio, ¿no? Cuestionamos a Dios. Pero Dios tiene un propósito. Pero Dios quiere obrar en nosotros. Mire,
El detalle por el que quiero hablar del evangelismo y el alcance a otros y la importancia que nosotros dejemos de ser amargos y vivir en amargura es porque la amargura, la condición de alguien que experimenta todo esto y cae en la trampa de Satanás para poder experimentar la amargura, es que la amargura es contagiosa. Es difícil que una persona que experimente amargura no lo saque. Va a influenciar a otros. Y el evangelismo es buenas nuevas de salvación. Entonces no podemos alcanzar a otro cuando estamos amargos. Tenemos que impactar a otros con el mensaje de salvación, pero la gente muchas veces antes de practicar o recibir lo que le damos, quiere vernos a nosotros como cuando usted le dice a alguien, prueba esto, y la persona duda de lo que usted quiere dar, probar, le dice, no, pruébalo tú primero. Y si tú lo pruebas, entonces lo pruebo yo. Esa es una práctica antigua. Usted se acuerda que en la Biblia habla de los coperos. Y el trabajo de los coperos era, vamos, el rey decía que si se va a morir alguien porque esto está envenenado, que se muera él primero. Si él solo come y no le hace daño, entonces me lo como yo. Hay personas que cuando nos ven a nosotros y les hablamos de Cristo, ellos ya hicieron su evaluación, dicen, cómase usted primero eso que me está queriendo dar a mí de comer y entonces vamos a ver cómo funciona. Mi esposa habló del testimonio de las ofrendas. Podemos hablar de acá, démosle al Señor, pero muchas veces nosotros no le damos. Y por si este mensaje de amargura le cae a usted bien, le voy a dar esto. Yo comencé a cuestionar ciertas cosas de la iglesia donde estábamos, por si usted también lo ha hecho. Y yo dije, y mi esposa no lo dijo, pero yo sí lo quiero decir. ¿Cuál es el problema? Ya Dios me libró de eso. Y como que yo dije, como yo sentí la amargura acá y me sentí ofendido, dolido por algo, comencé a cuestionar y comencé a agarrar y no darle a Dios lo que era de Dios. Y relaciones, yo creí que yo estaba castigando a los que estaban actuando mal en la iglesia si yo no daba lo que era de Dios. Y con mi esposa siempre no nos alcanzaba, decían, bueno, cubramos primero y no le damos a Dios esto porque Dios sabe que no lo necesitamos. Y Dios nos tuvo que enseñar porque nuestro corazón había sido ofendido, había sido amargado. Y nos estábamos ofreciendo la bendición. Eso es una cápsula nada más. Porque hay tantas formas como experimentamos la amargura. Tantas maneras como podemos. ¿Quién no pasa por un pesar? ¿Quién no pasa por un dolor? ¿Quién no pasa por una pesadumbre? ¿Quién no pasa por aflicciones? Y transmitimos a otros lo que sentimos. No se queda tranquilo el que está amargado. Siempre quiere, ¿verdad? Entonces, hacemos la de las hormigas, ¿verdad? Las hormigas, si una se envenena, se va al nido y envenena a todas. Y ahora no se muere la que tenía el veneno, sino que todas se mueren porque ellas son en comunidad. Cuando nosotros estamos enfermos, así como podemos ser fragancia y aroma para los del mundo a través de lo que le llevamos, también podemos ser aquellos amargados que dañamos a otros y luego enfermamos a muchos. Y eso no se lo digo solamente acá en la iglesia, empieza en la misma casa. Empieza en la misma casa. Entonces, miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice el verso 15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Déjamelo un rato ahí, por favor, hija. Dice, asegúrese que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando nosotros tendemos a aferrarnos a eso que nos amarga, nosotros podemos apartarnos y desenfocarnos de lo que Dios quiere, de la gracia, del don, de la bendición de Dios. Pero no solamente eso, podemos contribuir a que otros también caigan en lo mismo. Y luego dice,
Que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Le quiero dar un pequeño detalle en esto. La celebración de la Pascua en los judíos, gracias mija, se llevaban las hierbas amargas. Y la hierba amarga era muy común en la parte de los desiertos, en la parte del Medio Oriente y en la parte de Israel. Y estudiaba algo con respecto a las costumbres antiguas y dice que muchos trabajadores, muchos obreros eran castigados porque cuando llegaban a trabajar como obreros, para avanzar y hacer el trabajo, cortaban solamente el follaje de la hierba amarga y no le arrancaban la raíz. Entonces luego, cuando pasaba el tiempo, veían que se multiplicaba la amargura en medio del plantío. Y la responsabilidad de ellos era no arrancarle el follaje, sino arrancarlo desde la raíz. La Biblia habla de la raíz de la amargura. ¿Por qué? Porque cuando yo muchas veces no tengo cuidado, me puedo enfocar muchas veces a que no parezca que haya amargura en mí, pero la raíz está ahí. Y va a hacer mucho daño a mí primeramente. Por eso quería que en esta mañana pudiéramos ver los diferentes sinónimos, porque muchas veces estamos esperando algo demasiado visible para darnos cuenta que en nosotros hay sentimientos que nos están afectando, que nos amargan la vida, que nos roban la paz y que con ellos mismos nosotros estamos dañando a otros. Pero Dios nos manda a llevar el mensaje del evangelio. Dios nos llama a que seamos luz. Dios nos llama a que marquemos la diferencia. Y cada vez va a ser más duro para la iglesia llevar ese mensaje. Por lo tanto, yo creo que es importante, es urgente para nosotros reconocer que el enemigo es muy astuto para contaminarlo fácilmente. Y aquí no es suficiente la voluntad que pueda usted tener, el conocimiento que pueda tener, la experiencia que pueda tener. Porque en última instancia, el propósito de Dios no solamente es que llevemos el evangelio, sino que hagamos discípulos. Y si vamos a ser discípulos, con el conocimiento lo vamos a transmitir. Y la palabra va a llegar y la gente se puede arrepentir, pero luego viene la responsabilidad más grande para la que muchas veces muchos de nosotros no estamos preparados, y es para ser discípulos. Porque para ser discípulos tenemos que tener cerca a las personas, nos van a conocer mejor, las buenas y las malas. Usted no se imagina la primera vez que amanecí con mi esposa después de casados. Ella conoció a una persona, créalo, yo tenía pelo entonces, ¿no? Peinadito y vestidito, y uno se pone bien guapo para ella. Pero ya cerca la gente se da cuenta cuánto mal aliento tenemos, cuántos malos hábitos practicamos. Cuando evangelizamos, la gente va a venir a la iglesia, va a ir a las células, va a ir a los discipulados, y nosotros tenemos que ser esa fragancia, que no se alejen de nosotros, porque nosotros ya de cerca damos un mal ejemplo, sino que los acerquemos más. Yo fui edificado oyendo la sinceridad con la que Uriel habló el domingo, porque muchos estamos amargados, pero tenemos miedo de confesarlo. Y el diablo hace pedazos la vida de una persona cuando oculta aquello que él puede usar para destruirnos. Cuando el diablo es expuesto y usted con sinceridad dice, yo en esta área estoy afectado, necesito ayuda o quiero esto, Dios es glorificado porque se glorifica en nuestras debilidades. No tenga temor de confesar sus debilidades delante de Dios y buscar la restauración de parte de Dios. Hay momentos difíciles en la vida. Y quizás tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, estás pasando por momentos difíciles. En tu corazón hay amargura. Hay secretos ahí, hay cosas que te están afectando, pero no las quieres decir. La raíz está ahí.
Quizá la hierba ya no se ve, pero la raíz está escondida ahí. Y va a hacer efecto y no saludable, no favorable, de una u otra manera. La palabra del Señor me lleva a que tenga mucho cuidado en todo esto. Entonces, hay a veces que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y prepararnos para todo lo que Dios va a darnos. Mire, cuando yo estoy afectado, mi perspectiva también es afectada. Me desenfoco, me concentro en lo que más me está afectando. Mi esposa cuenta que, no sé si a usted también le ha pasado, que cierta persona en cierta ocasión se equivocó y en vez de echarle azúcar le echó sal al café. Le gustaba el café, pero cuando le echó sal, ¿qué es lo primero que se le vino a la mente cuando tragó el café? Expulsarlo. Expulsarlo. Cuando nosotros estamos afectados en esto, vamos a perder la perspectiva. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de ello. Miren lo que dice el salmista en el capítulo 3, versos 21 y 22. Dice el salmista, verso 73, dice, se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Bien romántico, ¿no? Cuando hay en nosotros dolor, cuando hay amargura, ignoramos la voz de Dios y podemos actuar de una manera, aquí usa como una bestia. Las bestias se mueven por instinto, no tienen raciocinio. Cuando usted y yo estamos afectados, muchas veces reaccionamos no en fe, no apegado a las promesas de Dios, sino por instinto, por lo que está pasando. Y perdemos la perspectiva. Yo he tratado muchas veces con personas que no miden las consecuencias en el momento que siente el dolor, cuando siente algo que le causa amargura en su corazón. He dicho muchas veces acá, persona que fácilmente puede venir a su mente en el momento del dolor, de la amargura, el divorcio en el caso de las parejas. Y no mide las consecuencias eternas y de futuro en esa decisión. He visto personas que en el momento del dolor, ya para terminar su carrera, toma una decisión y aborta el proceso y se queda sin terminar la carrera, porque perdió la perspectiva. Cristianos, ministros, siervos de Dios, matrimonios que sirven al Señor y que en un momento de ofensa, de dolor en la que causa ese sentimiento en su corazón, también abandonan todo, se aparta. Aquí el salmista dice, esa es mi condición, y mire, actuó como una bestia. Usted y yo nos sentiríamos ofendidos si alguien nos dice eso. Tú eres una bestia. Nos sentiríamos muy ofendidos. Él dice, yo actué así, sin pensarlo, sin tener ese discernimiento. La famosa historia de Balaán y todo, ¿verdad? Un momento se desenfocó y mejor la bestia tenía más discernimiento que él mismo como un siervo. Nosotros tenemos que saber que nosotros somos especiales para Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios nos hizo especiales.
La gente va a venir y muchas veces no nos va a aceptar. Para muchos nosotros somos motivo de rechazo, pero para Dios nosotros somos fragancia, debemos de ser fragancia para Él. Que Dios apruebe lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros muchas veces nos apartamos y Dios no puede aprobar lo que hacemos, que tengamos la fortaleza, la rectitud de decir: Señor, reconozco que me equivoqué. Reconozco que me diste una princesa y yo la hice una esclava. Reconozco que me diste un propósito y yo no quise aceptar el reto. Reconozco que me diste todo lo necesario para edificar y yo no estoy edificando. Usted puede usar un martillo para meter clavos y construir, o usar un martillo para destruir lo que está construido. Yo puedo muchas veces apartarme de aquello que Dios quiere que haga. Hermanos, que este año no podamos seguir haciendo lo mismo. No podemos vivir todo el tiempo amargados. No. Que seamos nosotros los que aportemos lo que Dios nos ha dado para darle sabor a la vida de aquellos que están amargados, de aquellos que están en una condición que no les agrada la vida, que le demos una esperanza a través del mensaje de la palabra y que nosotros seamos esos portadores de ese mensaje. Porque en última instancia, ¿cómo le predicas a un sordo que no puede escuchar lo que le dices, pero puede ver lo que le muestras? Muchas personas a las que les vamos a predicar están sordos, no nos van a querer oír, pero nos van a querer ver. Y ahí nos van a ver. Y tenemos de alguna manera que impactar. Tenemos que marcar la diferencia en todo lo que Dios quiere y entender los designios de Dios para nuestra vida. Job, en el capítulo 10, verso 3. Dice él: ¿te parece bien el oprimirme? Creo que Job de alguna manera pues tenía un concepto como muchos nosotros tenemos. Dice: bueno, Dios me usa, Dios me ha bendecido, yo soy, yo tengo, yo puedo. Y él dice: ¿te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos? ¿Cuánto tiempo yo he estado y esto y lo otro? Dice: mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado. Muchas veces no esperamos cuestionar ni al malvado, sino que al mismo de la iglesia. Le decimos: Señor, pero mira cómo tú bendices a fulano y a mí no. Y aunque somos de la familia, déjeme decirle, yo me gozo porque usted prospere. ¿Sí? Nosotros nos gozamos. Debemos de gozarnos. Si somos un cuerpo y lo que usted tiene es de bendición para el cuerpo, por lo tanto, tengo que gozarme. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Que como iglesia, cada uno de aquí somos importantes y que podamos aportar y ayudarnos los unos a los otros para poder aportar al cuerpo, la bendición al cuerpo. Pero aquí Job, de alguna manera dice: yo que soy quien soy, estoy pasando por esta opresión y parece que tú se la pueden más los del mundo contigo que yo. Y no entendía el propósito de Dios en su vida. Los del mundo no podían ser expuestos de la manera que Job fue expuesto para que Dios fuera glorificado. Porque no eran sus hijos, pero Job sí. Libro de Job, capítulo 9, verso 21 y 10. 21, perdón, verso 21. Dice él, comenzó a sacar su currículum: soy intachable, pero ya no me importa. Tengo en poco mi propia vida. Mire qué astuto es Satanás.
cuando hay en nosotros amargura, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, muchas veces no solamente contagiamos a otros, no solamente nos desenfocamos del propósito de Dios, sino que podemos perder la esperanza misma para nosotros y desear mejor morir que hacerle frente a las cosas. Hombres y mujeres que están acá, tú no te rindas, Dios no ha terminado contigo. El enemigo te puede traer mensajes para decirte ya no hay esperanza para tu matrimonio, ya no hay esperanza para tu salud, ya no hay esperanza para nada, ya date por vencido, ya estás demasiado mayor para estar iniciando cosas de sueños. Y yo siempre he dicho, sigo siendo un soñador y romántico. Yo sé que Dios no ha terminado conmigo, Dios no ha terminado contigo. Le dije a Perlita esta mañana, Perlita, ¿aceptaste el reto para servirle a Dios? ¿En qué quieres servirle? Y Perlita comenzó a pensar, me imagino que en su potencial, en sus capacidades, en su gusto, en sus deseos. Y yo le decía, no, Dios sabe lo que es mejor y para qué día está llamado. Y muchas veces lo mejor que Dios sabe que es para ti es lo que tal vez tú te resistes y no quieres. Pero el detalle es que Dios sabe que nunca seremos felices mientras no cumplamos el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y Satanás va a tratar de poner cualquier cosa para que nos desenfoquemos, para que veamos a nuestro alrededor y juzguemos nuestra realidad basado en lo que está alrededor. Nuestra realidad es única. Y aunque vayas y parezca que adelante hay un abismo y vas a caer en el abismo, ten la seguridad que si te vas tomado de la mano de Dios, Dios va a saber hasta qué distancia vas a llegar y Dios te va a librar. Para Satanás el plan es destruirte, pero para Dios el plan es salvarte, que seas salvo, que cumplas propósitos y que impactes y que el día que tú partas tus propósitos sean cumplidos. Porque cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, nunca se olvida el legado que dejas, porque aunque tú te mueras, otros siempre van a seguir con lo que Dios les dio a través de ti. Mi hermano, no podemos conformarnos con tan poco. Verso 10 del capítulo 10, verso 1 del libro de Job. Dice él, ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces da dolor, da pesar platicar con personas cuando lo que quiere es desahogar su amargura sobre su corazón? Y se molesta cuando usted lo trata de guiar a la fuente. Y Satanás feliz. Por cierto, algunos a esto le llaman personas tóxicas. Si usted no sabía lo que eso es tóxico, es venenoso. Y es que cuando la persona está amarga, muchas veces esa amargura pues es un veneno. Por eso la hiel aparece como sinónimo de amargura. Cuando la hiel se rompe, toda la carne se arruina. Cuando nosotros estamos amargados, todo nuestro ser es afectado y todo lo que nosotros hablamos, todo lo que hacemos puede dañar a otros. Pero ¿sabe qué? Dios quiere darnos vida y vida en abundancia y no podemos tener vida cuando estamos en esta condición. Vestirnos bien, estudiar mucho, pero ser infelices. Dios quiere que sea feliz. Por eso es que uno del fruto del Espíritu es el gozo y la paz. Pero ¿cómo tenemos gozo y paz cuando estamos amargados? Satanás va a tratar de desenfocarnos totalmente. Job deseó morirse. Deseó no haber nacido. Se desenfocó totalmente ante esa realidad. Nosotros no podemos olvidar las promesas de Dios para nuestra vida.
nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacer algo diferente. Una persona, he visto muchas personas que en esta condición de amargura, reconociendo lo que Dios dice, recurrimos muchas veces a disfrazar nuestra condición usando palabras que le llamamos de sabiduría o de discernimiento, haciéndonos las víctimas. Pero Dios no quiere que tú seas la víctima. Dios no quiere que disfraces tu realidad. Dios no quiere que yo disfrace mi realidad. Dios quiere hacerte libre hoy. Dios quiere darte libertad hoy, porque tú eres alguien diferente. Tú eres algo único. Alguien diferente. Dios quiere bendecir tu vida. No te quedes donde estás. Yo sé que en este lugar habemos personas con ciertos sentimientos de amargura, que hemos llegado aquí quizás afligidos, y el enemigo va a usar tu aflicción para detenerte y para robarte la paz. Personas que han llegado acá quizás, o que me están viendo, que estás pasando por una pena en la cual tú dices, lamentablemente no puedo evitar esto porque esto está fuera de mi control. Es momento que le digas, Señor, toma tu control de esta pena que estoy viviendo. Dame paz. Quizás haya personas aquí que están apesadumbrados y que se ha resistido a aceptarlo. O está pasando por una tribulación. Ataque por acá, ataque para acá. Todo me sale mal. Busqué un nuevo trabajo, no pasa. No me lo dan. Busqué esta oportunidad, tampoco. O que tú dices, estoy enfermo, mi familiar está enfermo, mi hijo está en drogas, mi economía está mal, mi estatus no es seguro. Tengo una cita, pero no sé qué va a pasar. Y perdiste la paz. Dios no te trajo aquí para destruirte. Si tú estás aquí, es porque Dios lo permitió así. Y más vale que lo aceptes y que no dejes que el enemigo traiga esa amargura a tu corazón para que te apartes. Si te han ofendido y te sientes disgustado con alguien y tú dices, para no tener problemas prefiero no hablar del tema. No. Tienes que hablar del tema, pero conforme Dios manda. Si sientes algo contra alguien, tienes que decir lo que la palabra del Señor dice. Tienes algo contra tu hermano, ve con él a solas. Y Dios nos enseña cómo hacerlo. Cuando estamos amargados, muchas veces sacamos nuestra amargura a otros y ahora tenemos un montón de amargados. No, Dios quiere que edifiquemos. No pretendas estar bien cuando estás mal. A mi edad yo duermo bien. Y mi esposa sabe. Y no porque estoy enfermo, pero si en una tabla me cuesta, ahí me quedo dormido cuando me toca. Pero cuando tú estás amargado o estás dañado, puedes tener en la cama más cómoda, la casa más bella, más confortable y seguir siendo infeliz. Dios quiere que seas feliz. Si estás pasando por un dolor, no sé qué, ¿cómo? Entrégale tu vida hoy al Señor. Tú que me ves ahí, Dios permitió que escucharas esta palabra porque tú necesitas dejar que Dios le dé sabor a tu vida para que sea fragancia para Él. Y no detrás de ese traje bello, de esas palabras elocuentes, se esconde un corazón amargado y destruido. Si tú no conoces del Señor, ahí donde tú estás, en cualquier nación, en cualquier ciudad, recíbelo hoy. Y quiero que juntamente con los que aquí están,
Este mensaje, si hay alguien acá, puede repetir esto y decirle: Señor, en este día, yo reconozco que estoy dolido y que mi dolor y mi amargura me ha hecho pecar, decir cosas que no te agradan y he ofendido, hacer cosas fuera de tu voluntad porque me he apartado y me he desenfocado. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida. Úsame para honra y gloria de tu nombre. Si tú que estás viéndonos a través de las redes sociales, ves este video, este mensaje para ti, congrégate en una iglesia, comunícate con nosotros y va a ser un placer poder bendecirte y poderte guiar en lo que Dios nos permita. Dios te bendiga donde quiera que estés. Aleluya.